Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos el cálculo geométrico de estas curvas. Por este caso vamos a ver un ejemplo de una curva circular simple. Ya más adelante veremos las curvas espirales como enlaces espirales. Bueno, una vez definido ya nuestro alineamiento horizontal, lo que nosotros necesitamos ahora es saber cuánto de radio le voy a poner. Como ejemplo, yo voy a trabajar con una velocidad de 30 km/h. Hay que ver algunas otras condiciones y todo lo demás, porque hay que ver el tema de las entretangentes, si cumple o no cumple. Eso pues ya más adelante también lo veremos en el Civil 3D. Aquí, en este momento, el objetivo es cómo calculamos los elementos geométricos de esta curva. Como les digo en el anterior video, de que Civil 3D me pide el radio. ¿Qué radio puedo utilizar? Entonces el radio va a salir de acuerdo a la velocidad de diseño. Entonces acá yo voy a poner una velocidad de 30 km/h. Y de acuerdo a esa velocidad, nosotros necesitamos calcular algunas otras funciones, como ser, por ejemplo, la fricción transversal, porque para calcular el radio mínimo de esta curva, esas son las fórmulas según la ABC y según la Aston. La ABC maneja el radio mínimo deseable a la velocidad al cuadrado dividido entre 128 por el peralte máximo más la fricción. La Aston ya es velocidad cuadrado sobre 127 por 0.01 por el peralte más la fricción. O sea, es casi la misma fórmula, lo único que varía es ese 0.01 coeficiente de ajuste, un factor de ajuste, así lo llaman ellos. Bien, entonces, ¿qué necesitamos primero? La fricción. Y la fricción, estas son las fórmulas de la fricción para poder calcular, ¿no es cierto?, el radio mínimo deseable. Entonces, para caminos es este valor 0.265 menos la velocidad dividido entre 602.4. Entonces nosotros aplicamos esa formulita, 0.265 menos la velocidad, todo eso dividido entre 602.4. Y esta sería la fricción transversal para esta velocidad. Y en base a eso, ahora necesitamos calcular el radio mínimo deseable. ¿Cuánto será el radio mínimo deseable para esa velocidad y con esa fricción transversal? Entonces, radio mínimo deseable dice que es igual a que a la velocidad al cuadrado, ¿sí?, a la velocidad cuadrado dividido, bueno, aquí abrimos paréntesis, entre 128, o algunos manejan 127 como lo hace la Aston, ¿sí?, entre 128 multiplicado por el peralte máximo más la fricción. Ahora aquí viene que el peralte máximo agarra los dos porcentajes más la fricción. A ver, no, el peralte tiene que estar en unidades de metros, entonces lo tengo que dividir entre 100, hasta que cierro un paréntesis. Ahora sí, a eso le sumo la fricción. Y este sería el radio mínimo deseable. A ver, vamos a ver si estamos. Aquí tengo la tabla según la ABC, con una velocidad no, es de 25 metros. Con una velocidad de 30 debería de salir de 25 metros. ¿Sí? Cuando mal acá, vamos a ver, vamos a revisar el paréntesis. Cerramos con un segundo paréntesis.
igual. Bien, ahí está, ahora sí, ya hemos cumplido. Ya un tema de los paréntesis. Sí, aquí hemos tenido que abrir dos paréntesis, acá no, esto no, ahí está. 24 metros. Si la tablita dice 25, claro, redondeándolo esto sale a 25. Y en base a eso nosotros elegimos un radio. O sea, el radio que vas a elegir para diseño debe ser mayor al radio mínimo. Entonces acá, bueno, yo le puse una función aquí, múltiplos de 10, o sea que sea un valor mayor a este calcular. Yo puedo trabajar con 30, con 40, hasta 50. Porque radios mayores a 50, si yo cambio una velocidad de 40, ya correspondería a velocidades de 40, un radio de 50. Si pongo una velocidad de 50, correspondería ya a un radio de 80. En este momento nosotros estamos trabajando con velocidad de 30, entonces puede ser 30, 40 o 50 metros. Eso quiere decir que esta curva puedo diseñar con radios de 30, de 40 o de 50. Ese es el radio más chico. Sí, el radio más chico. Ahora bien, aquí el tema del peralte, bueno, este peralte por el momento no vamos a cumplir porque la condición dice ahí para caminos que el peralte es igual al peralte máximo menos ese valor 6.08 por 1 menos 350 dividido entre radios. Me está diciendo aquí clarito la condición de que mi radio tiene que estar igual o mayor a 350, pero ya no cumplo con eso. Por lo tanto, cuando el radio es menor a 350, se asume directamente el peralte máximo del 7%. Ya se va a diseñar el peralte de la transición del peralte de esta curva, va a estar directo con un 7%, no puedo ponerle menos a eso. Y eso luego veremos también en otro video más adelante cómo lograr cumplir eso. Entonces, la primera cosa que el Civil 3D me está pidiendo es el radio de punto. Entonces, el radio lo tengo. Yo puedo elegir un radio de 40, puedo elegir un radio de 50, pero no puedo elegir un radio menor a este que acabo de calcular. Tiene que ser necesariamente un radio mayor. Yo me voy a quedar con 40. ¿Sí? Estaba múltiplos de 30. No sé si aquí si lo pongo 20, eso sube a 40, pues sí. Bien, ahora, para calcular los elementos geométricos de esta curva, que es la tangente, la externa, la flecha, la cuerda y la longitud de la curva, nosotros necesitamos un ángulo de deflexión, este ángulo delta. Aparte de que conocemos la velocidad, aparte de que ya conocemos el radio de diseño, necesitamos este ángulo de deflexión. Y este ángulo de deflexión se lo puede calcular en base a estos ángulos, bueno, son rumbos, rumbo de entrada y rumbo de salida. Esos, pues bueno, el Civil 3D trabaja con rumbos, no trabaja con azimut. Pero en base a estos rumbos yo puedo calcular azimut y puedo calcular este ángulo de deflexión. Entonces simplemente yo colocando acá el rumbo de entrada, que es 80, 41 minutos y 27 segundos. Ese es mi rumbo de entrada, que está al suroeste. El rumbo de salida es 19 grados, 36 minutos y 0,5 segundos, y está también al suroeste. Y en base a eso ya yo tengo el ángulo delta. ¿Sí? El ángulo delta. Entonces simplemente para calcular el ángulo delta, ¿cómo sería? El rumbo de salida, no, el rumbo de entrada menos el rumbo de salida. Es como yo obtengo este ángulo. Ese es el ángulo de flexión.
¿sí? El ángulo de deflexión, luego ya viene el cálculo del azimuth de entrada y azimuth de salida. Eso ya es más topografía, ¿no? Posterior a ello vienen estos datos necesarios, muy necesarios, para calcular el sobreancho. Este sobreancho, aunque la norma dice cuando ya se diseña con velocidades de 30, ya no se aplica sobreancho, es decir, no se puede, porque el sobreancho va a salir más ancho que la calzada. Por lo tanto, la norma lo dice que ya no, velocidad de 30 ya no, sobreancho ya no puedes calcular. O sea, puedes calcularlo, pero no debes aplicarlo ya. Y vale, eso más adelante les voy a explicar por qué. Otros datos necesarios que necesitamos es el ancho de la calzada, el ancho del carril, el bombeo transversal, la pendiente transversal, el número de carriles, que aquí está la norma como lo maneja, la norma ABC para caminos colectores locales de desarrollo, el tema de las pendientes de las bermas, ¿no? El ancho de las bermas dependiendo de acuerdo al terreno y de acuerdo al ancho de la calzada. Y es una pendiente longitudinal del perfil, que esto nos va a servir para calcular la transición del operante, ¿no? Eso lo veremos más adelante. De la cota, ya la cota del PC, del principio de curva, bueno, esto también necesitamos generar un perfil. Y finalmente vamos a necesitar una pendiente relativa para calcular la transición del operante, que esto también lo vamos a ver más adelante. Por el momento me quiero concentrar en esto, que luego para poder aplicarlo en el Civit. Bien, entonces, para yo calcular la tangente, estos son los datos que necesito. Me está diciendo, necesito el radio de curva y necesito el ángulo delta. Este famoso ángulo de deflexión es el ángulo delta, que es precisamente ese es el dato que yo necesito. Dos datos que yo necesito acá para poder calcular esos elementos. Pues bien, entonces aplicamos la fórmula. La tangente me dice que es igual al radio de la curva por la tangente de delta medio. Estos ángulos de aquí, que es segundos, minutos y grados, yo lo puedo convertir a grados decimales. Pues ya está en grados hexadecimales. Puedo llevarlo a grados decimales, redondear, es decir, segundos llevarlo a minutos y minutos llevarlo a grados, por lo tanto pues tengo todo en grados, con una finalidad de poder trabajar cómodamente. Pero yo aquí lo voy a aplicar todo. ¿Qué voy a hacer? Voy a primero agarrar el radio, como lo dice, el radio multiplicado por la tangente. Aplicamos ahí. Y como Excel no trabaja en grados, trabaja en radianes, por lo tanto esto lo tengo que convertir a radianes. Entonces, radianes. Y aquí voy a abrir un paréntesis más. Entonces aquí voy a aplicar ahora esto lo voy a llevar a grados minutos, a grados decimales. Bueno, los segundos lo convierto en minutos, dividiéndolo entre 60. A eso lo sumo los 5 minutos. Cierro un primer paréntesis, a todo eso lo vuelvo a dividir entre 60 y lo sumo los grados. Hasta ahí cierro un paréntesis y me dice dividido 2, ya tengo que dividirlo entre 2, todo eso. Cerrando paréntesis, y este sería la tangente o el elemento de la tangente o el primer elemento de esta curva circular. Una curva circular que es la más fácil de poder calcular
¿no? Que no tiene nada de complicaciones, pero con un radio de 40, esa sería nuestra tangente. Y ya luego esto lo vamos a comprobar nosotros en el Civil 3D, cómo es que esto bueno, en realidad debería de coincidir, ¿no? O en todo caso tiene que coincidir. Ahora la externa. La externa, bueno, acá hay tres fórmulas que nosotros podamos aplicar. Cualquiera de las tres es válido. Tres posibilidades de poder calcular la externa. Se puede hacer por cualquiera de ellas. Igual hay que aplicarlo aquí el tema de los radianes, en todo caso, si se va a aplicar. Entonces vamos a aplicar la más cortita, que es la segunda ecuación, tangente por la tangente de delta cuartos. Es decir, este valor que acabo de calcular por la tangente tan igual, tengo que aplicar radianes aquí, voy a abrir un paréntesis más y otra vez esto dividido entre 60 más los minutos, hasta ahí debo cerrar un paréntesis, y entre 60 lo sumo los grados, cierro un paréntesis, divido entre 4 delta cuartos y vuelvo a cerrar otro paréntesis. Y ese sería la externa. La flecha, esta es la ecuación de la flecha, que es lo que dice el radio por 1 menos el coseno de delta medio. Esa es la ecuación de la flecha. Entonces aplicamos. ¿Qué dice primero? Dice primero el radio de curva, este valor, multiplicamos por, aquí debemos abrir paréntesis, es el 1, entonces abrimos 1 más 1 menos el coseno de radianes. Aquí abro otro paréntesis y otra vez, y entre 60 más los minutos, hasta ahí cierro paréntesis, vuelvo a dividir entre 60 para llevarlo a grados, y todo eso en delta medio, ¿no? Dividido entre 2. Aquí debo cerrar dos paréntesis y ahí está, esa sería la flecha. Y luego la cuerda, ya para calcular la cuerda aplicamos la misma fórmula, bueno, la formulita que está ahí, que es 2 veces el radio, 2 por el radio de curva, por el seno también de radianes, paréntesis más acá, ¿de qué? Del ángulo delta. Divido entre 60 más los minutos, cierro un paréntesis ahí, debo dividir entre 60 y sumo los grados. Y todo eso cerramos delta medios, es decir, lo tengo que dividir entre 2. ¿Sí? Esa sería la cuerda. Y luego tenemos el desarrollo de la curva, o sea, el arco en sí, puede ser la longitud también. Yo lo llamo longitud de curva, otros lo llaman el desarrollo. Aquí hay igual también 3 ecuaciones que se pueda aplicar. Simplemente el radio de curva por el ángulo delta, pero en radianes. Puede ser por el grado de curvatura, en este caso no tenemos grado de curvatura, o puede ser el ángulo delta
por pi por el radio dividido 380. Voy a aplicar el primero para calcular el desarrollo de la curva, y aquí sí ya no necesitamos llevar los radianes, va a ser directamente en grados. Es decir, voy a abrir dos paréntesis, voy a decir esto de acá, dividido 360 más los minutos, cierro paréntesis, vuelvo a dividir entre 360 todo eso, lo sumo los grados, cierro el segundo paréntesis ahí. Luego, ¿qué me dice la ecuación? La ecuación me dice multiplicado por pi. Si yo voy a agarrar todos los decimales del pi, para agarrar los decimales del pi, escribimos pi, abrimos paréntesis, cerramos. Ahí agarra todo lo que son los decimales del pi. Y a eso lo multiplico el radio. Y a todo eso lo divido entre 180. Y esa sería la longitud de la curva, es decir, el desarrollo de la curva. Entonces, así es como nosotros, o así es como se hace el cálculo de los elementos geométricos de una curva circular simple. Luego vienen las progresivas de los puntos notables. Aquí voy a colocar esta progresiva 267, aparentemente se lee 267.02. Entonces la progresiva del PC, como la curva viene en este sentido, el PC va a estar por acá y aquí va a estar el PT o el fin de curva. Entonces, para llegar al PC yo necesito volver para atrás, porque la progresiva que tengo como dato es aquí en el PI y el PC está más atrás del PI. Por lo tanto, tengo que restar esta progresiva del PI menos ¿quién? Menos la tangente. Y ahí tengo la progresiva del PC que va a estar más o menos por acá, ¿no? O por aquí, 243, 240, por aquí más o menos. Claro, es un radio chiquitito, no de 40 metros. Luego necesitamos llegar al CC, que sería el centro de la curva, ¿no? El centro de la curva. Entonces, para llegar al centro de la curva es simplemente la progresiva del PC más la longitud de la curva dividido 2. Y llegamos al centro de la curva. Y para llegar al fin de curva, el PT sería la progresiva del PC más toda la longitud de la curva. Y ya tenemos las progresivas de los puntos notables, que son los 4 puntos notables: el PC, el FC, el CC y el PI. Y estos son los elementos. Entonces, cuando yo haga el diseño en Civil 3D lo que me va a pedir es este radio de aquí. Con ese radio de ahí, ya la curva en Civil 3D lo va a calcular automáticamente. Y en teoría, o en la realidad, estos cálculos que nosotros tenemos aquí debería de coincidir con los elementos geométricos que el mismo Civil va a calcular. O sea, él también tiene su tabla donde hace el cálculo de todos los elementos geométricos de la curva. Entonces, tiene que coincidir estos cálculos. Bueno, eso es lo que quería compartirles en esta oportunidad, cómo hacemos los cálculos de los elementos geométricos de una curva circular, sobre todo el radio. ¿Sí? El radio es lo que nos interesa porque ese es el dato que el Civil 3D nos está pidiendo, o nos va a pedir cuando ya diseñamos las curvas en el Civil. Ya luego vamos a ver cómo calculamos el sobreancho, cómo vamos a calcular el tema de la transición del peralte, que eso va a ser muy importante también para poder cumplir las entretantas.